he saltado muchas vallas, aún me quedan, pero de momento todas las vallas que he saltado bien y bueno, si vienen otras ya seguiré saltando si puedo. I amb el número 22, Aníbal! Us he de dir que em fa molt, però molt i molt content que avui a la Vidal ens pugui acompanyar i estigui aquí amb nosaltres. Jo t'he de dir que si tens 700 fort i en tens ganes, t'esperarem el que faci falta. Sabía que el míster iba a hablar de mí, es una cosa que no es que no me gusta, es que, bueno, no me gusta estar en Davant, ¿sabes? Entonces ya por eso ya me escondía. Pero ya este día ya estaba contento porque era el primer día donde volví a poner la camiseta del Barça. Decir que esperarme lo que haga falta, bueno, tampoco quería tardar mucho, ¿sabes? Pero esto quiere decir que, bueno, que el míster, que el club y todo el equipo me quieren y que querían esperarme en el equipo a jugar con ellos. Bueno, creo que con Tito hemos vivido cosas parecidas, pensamos cosas diferentes de los demás, me imagino. Bueno, a mí no me gusta hablar mucho, pero sin decir nada él ya sabe lo que pienso y yo sé lo que piensa. Yo hago el esfuerzo para yo mismo, pero también para él. Me encuentro bien. La verdad es que hace mucho tiempo ya que me operaron. Hace 8 meses y bueno, he luchado mucho, sigo luchando cada día. Es complicado, pero ya siempre tengo el ánimo, ganas de luchar y de volver. A veces ya me despertaba por la mañana y me costaba, porque bueno, mi cuerpo no estaba acostumbrado más a hacer esfuerzos, pero bueno, poco a poco ya iba entrenando, pero con un objetivo era de volver. Entonces ya creo que este objetivo me ha ayudado mucho a luchar, pero nunca pensé parar de jugar porque bueno, el fútbol ya aparte de mi familia es toda mi vida. My fingers touch upon my lips. It's a morning yearning. It's a morning yearning. Pull the curtains shut. Try to keep it dark, but the sun is burning. The sun is burning. On the run, and we'll soon be earning, with hopes of better days to come. It's a morning yearning, morning yearning, morning yearning. Like a summer rose, I'm a victim of the fall, but am soon returning, soon returning. Your love's the warmest place the sun ever shines.
my morning yearning, my morning yearning, morning yearning. Una semana buena, dura, pero como decía Emily, me dijo antes de ir que esta semana me irá bien, sobre todo para el mental, porque para llegar a un objetivo hay que tener el mental fuerte. Y él también me dijo que el mental lo tenía, pero había que trabajarlo lo más. Porque el mental en el hospital es una cosa, pero después creo que, y él pensaba que era más importante. Y la verdad es que cada día, ya cuando llegaba arriba de todo, me decía, es un honor llegar aquí y ver todas las cosas que todavía podía ver. Que en este mundo ya somos muy pequeños y en el medio de las montañas se confirmaba. Es mi manera de trabajar. Yo siempre digo, si entreno y que al final del entreno no estoy cansado, es que no he entrenado bien. Y, ¿sabes? Como también durante esta semana eran los primeros días en el campo, ya me volví a esta mentalidad. Y la verdad es que, bueno, ya tenía todo el control de Emily, tenía un reloj para las pulsaciones y todo. Y como me encontraba bien, quería un trabajo más duro para ver solo si podía aguantar. Cogemos la bajada fuerte para acabar de tonificar los cuádriceps, ¿ok? Muy bien. Vámonos. Bueno, sí, hay un momento para reírse y otros para trabajar. Y la verdad que me ha ido muy bien porque llevaba muchos meses en Barcelona sin salir, mucho rato en el hospital, mucho rato en casa, bien con mi familia, pero ya sabes cómo es en la vida, ya necesitas desconectar un poco. Y esta semana ya he desconectado mucho, me he reído mucho con ellos sobre todo, porque en 2 días ya tenían agujetas y yo no. Yes, indeed, I'm alone again. And here comes emptiness crashing in. It's either love or hate, I can't find in between. 'Cause I've been with witches and I have been with the queen. It wouldn't have worked out anyway. So now it's just another lonely day. Yeah. Further along, we just met. But for now it's just another lonely day. For now it's just another lonely day. Yeah. For now it's just another lonely day. Bueno, ya sabía antes de subir que iba a tocar el balón. Muy poco, pero para mí era lo que faltaba. Un jugador de fútbol sin pelota no es un jugador. Y tenía muchas ganas de empezar otra vez. Y antes, como tú hablabas de túnel, para mí era una parte del camino. Y desde este día ya sabía que
que el camino para llegar era un poco más corto. Había luchado mucho para volver. Bueno, ahora estamos viendo el gesto del Capi y este día ya era un día muy importante para mí porque sabía que mis padres ya estaban en casa, toda la familia y los suegros, tíos, primos mirando la televisión. Y el placer ser el primer jugador a levantar esta copa era para mí un día enorme porque representaba muchas cosas. Como dice Puy, estos trofeos ya son muy difíciles para ganar y me dijo, ya verás, cuando la levantarás ya tendrás la sensación que el mundo ya se para. Y es verdad. Que tú estás ahí solo y que enfrente no hay nadie, ¿sabes? Primero no me esperaba jugar este partido. Era para mí una gran sorpresa. Aprovecho para decirla y dar las gracias al Mr. Guardiola por su confianza. Yo le había dicho que si me necesitaba ya estaba preparado y estaba muy contento de estar ahí este día para ayudar al equipo a ganar este título.